35 millones justo en esa construcción que vemos ahí detrás. Hoy vamos a conocer de Cipriani Residences. Vengan y acompáñenme a conocer qué significa ese penthouse de 35 millones acá. Hola, bienvenida Cipriani, un placer. Thank you. Súper feliz de que me reciban. Gracias por el tiempo. Ay, no, gracias a ti por venir hasta acá con nosotras. Es un placer tenerte aquí. Ven con nosotras que por acá entramos. Mira, estoy sorprendida de la construcción, cómo ha avanzado. Sí, estamos ya en el segundo piso, ya vertical. Okay. Y pues cerramos el préstamo de construcción con Mr. Carlos Slim, 600 millones de dólares con Inbursa, es el banco. Entonces sí, somos un proyecto súper sólido ya en... O sea, sí o sí, este proyecto va. O sea, aquí no hay nada que lo detenga. Definitivamente, es súper sólido. Hablemos de Cipriani, ¿qué representa? Bueno. Y porque este no es el primer proyecto de la marca en sí, o sea, ahí está Nosotros tenemos restaurantes, tenemos residencias, tenemos Mr. C aquí en Coconut Grove, sí. Pero pues el legado de Cipriani comenzó desde 1931, cuando Giuseppe Cipriani abrió las puertas de Harry's Bar en Venecia. Sí, entonces esto es un brand de servicio al más alto nivel. El brand de Cipriani es conocido porque se anticipa o se adelanta al deseo del cliente. Si el cliente le gusta una específica parte de la piscina, si el cliente le gusta el Bellini, si el cliente le gusta una específica pasta, si el cliente, por ejemplo, en lo que son las residencias, tiene un evento y necesita un butler, si es una marca de servicio at the highest, o sea, al más alto nivel. Me encanta todo lo que dices. Además, los restaurantes son divinos. Señor inversionista, si usted viene para acá y quiere conocer, vivir la experiencia, ¿verdad que los podemos invitar a comer? Pero claro, pueden venir, los podemos invitar al restaurante Cipriani pues a hacer un tasting de lo que es la comida, lo podemos invitar aquí al Sales Gallery a probar un Bellini, a que vea lo que asienta la vibra de lo que es el brand, que es un brand definitivamente orientado al detalle, lo que son los terminados, en lo que es el servicio, en todo lo que se refiere a servicios. Es una marca de servicio de 4 generaciones y además es una marca familiar, Arianna. Wow. Ok, me decías que viene desde Venecia. Viene de Venecia, sí. Y por eso es el diseño interior que se siente súper náutico, me imagino, sí. Viene de ahí el tema de las maderas, Si ellos quieren mantener ese flow náutico adentro de la torre, en lo que es la arquitectura de la torre, en lo que es la madera, por ejemplo, toda la madera que donde está revestidas, todo lo que es las paredes, se llama Canaletto Walnut. Es esta madera que se usa mucho en los river boats. Los river boats son muy conocidos en Venecia y es una parte muy cercana de lo que es el brand, que es Cipriani brand. Y pues si la madera, si el estilo, el arquitecto, por ejemplo, se reunieron el arquitecto y pues el developer y sí querían que pues desde que vinieras en un avión y miraras abajo, la torre pareciera como un yate, que tuviera ese como feeling de un yate desde que la ves desde abajo. Es por eso que ellos quieren sí mantener ese flow muy náutico, todo lo que son las piscinas están rodeadas, las cabañas, las camas están rodeadas, tienen un deck que se llama teca, es esta madera que se usa mucho en los barcos y pues muchísimas cosas más que sí tienen mucho que ver con lo que es el mar, con el agua, pues Venecia está rodeado de agua y por supuesto Miami también. Ok, Michelle, why Cipriani? There's many factors, but I think that one of the most important ones is that we are the first ever ground up residences, new construction by Cipriani. Okay. So first time in the world, here right in the center of Miami, in the heart of Brickell, and our location is the southern end of Brickell, which is really considered the highest end. It's the area where you're walking distance to all the best shopping, dining, all the nightlife, as well as being in the financial heart of the city. But you also have immediate access to what is Key Biscayne, I-95, Coconut Grove. So it's a beautiful location.
Another thing I think is really important is our price point. We are still Tell one me of the, about it, the price point. So, and Sandy can also add to this, but we are probably the most competitively priced project right now, price per square foot in all of Brickell and in Really? South. Yeah. Why? Tell me why. So we're a building that's already being built, but we're still averaging somewhere around $1,400 to $1,500 a square foot, where most other buildings What? are. Yeah, so most other buildings are much higher. And really with a brand like Cipriani, that's a hospitality brand, that is an extremely rare and amazing opportunity for someone who's looking to buy in South Florida. Nice. Thank you, Michelle. That's all my English. That's very good. Eso es lo que quería decir Michelle, que bueno, una de las cualidades más estelares de Cipriani, ya incluyendo el brand por supuesto, es en localización. Estamos localizadas a la entrada de la zona residencial, pero con una proximidad perfecta a lo que es la energía de Brickell. El estilo de vida, porque lo rico y por qué tantas personas están buscando invertir acá, ya sea que estás haciendo vida en Miami, ya sea que vienes de Latinoamérica y este es tu second home, o vienes de los estados del norte y estás buscando tu second home aquí en Miami, es porque quieres seguir viviendo esa dinámica, ese estilo de vida de ir a restaurantes caminando, ir a centros comerciales, ir a los restaurantes, salir a trotar, a correr. Pero no quieres estar en ese tráfico, que Exacto. es como más hacia allá. Entonces sí estás en el centro de los dos mundos, la entrada de la zona residencial, pero proximidad perfecta a toda la energía. Entonces si quieres salir a, como dices, a trotar, si quieres salir a los aeropuertos, South Miami, Coconut Grove, muy fácil a través de The Roads. Bueno, salud niñas, salud. Cheers. Salud. Cheers. Ok, estamos acá en Cipriani Sí. y aquí tenemos Esta es la South Miami Avenue. South Miami. Si ves la torre está aquí justo enfrente. Okay. O sea, todo lo que es esta parte es la parte que mira hacia el este. Entonces, The Roads, que es la zona residencial, está hacia el sur. Residencial de la mayoría es de casas. Casas. Y también la zonificación no permite Más de 4 pisos. más de 4 pisos, que está... Entonces tenemos hacia el sur The Roads con casas de solamente la ciudad aprueba hasta 4 pisos. Okay. Y tenemos de este lado que sería hacia el norte todo el Brickell, todo el downtown, que además Brickell se está convirtiendo como un pequeño Manhattan. Así es. Y por aquí y aquí detrás tenemos el parque, ¿cierto? ¿O el parque? El parque queda acá, El parque queda acá. Okay. al Okay. sur. Hablemos de las amenidades ya que estamos acá, de los amenities. So our amenities level is located on the 7th and 8th floor. We're counting with approximately 70,000 square feet of club level. So what we are going to have, which is very unique, is a private Cipriani restaurant that is for only the residents and their guests. And that is located overlooking the main pool. In addition to that, this restaurant will do 24-hour in-home dining, so room service to all of the units. Okay, so if I want to I don't know, food for a dinner party, You can have it delivered right to your door in your unit. And it's a full Cipriani menu. We're also going to have private dining rooms and a private dining terrace. We're going to have a beautiful gym, a state-of-the-art spa, fully staffed, as well as a beauty salon. We're going to have a pet park, a children's park, a theater, a library. We're going to have a pickleball court. pickleball, Yes. paddleboard is like Yeah. the trend Yeah. in this moment. We're gonna have a natural fruit juice bar and a golf simulator as well. So beautiful amenities on the 7th and 8th floor. And in addition to that, we will have on our 37th floor on the southern tip, will be 180-degree view terrace, and that's our speakeasy lounge. And that's also private for the residents and their guests. And that'll have a separate menu from the restaurant on the 7th floor. Okay. So more like a cocktail lounge, but with really beautiful views to Biscayne Bay. Very nice to have un aperitivo, a cocktail, and I think it's just going to add a very nice social aspect to the building. Vamos a tener una piscina principal rodeada en cabañas y camas.
el primer restaurante privado Cipriani para residentes y friends and families con 24 horas de room service a las residencias. Vamos a contar con 3 zonas para comidas o fiestas privadas más pequeño. Contamos también con una zona para niños niños exterior e interior, un pickleball, esta pues escalera en caracol todo en mármol nos va a unir con el segundo piso de las áreas comunes, donde tenemos una piscina para nadar rodeada en cabañas y camas. Es como va a ser un poquito más zona de adultos. También tenemos un pickleball, vamos a contar con un Zen Garden diseñado por Arquitectónica Gio para yoga, pilates y como decía Michelle, el piso 37, que tenemos un club privado. Para hacer ese networking, esas relaciones de todos esos ejecutivos que están buscando hacer vida aquí en el segundo centro financiero, que según Ken Griffin, el CEO de Citadel, dice que en los próximos 5 años ya no vamos a ser el segundo, sino el primer centro financiero de Estados Unidos. Definitivamente, y tenemos un servicio al más alto nivel en Cipriani. Tenemos director designado de residencias, que si el cliente está viajando y a su esposa le gustan las flores en el apartamento, las lilies, pues va a tener su departamento lleno de lilies. Si hay un evento en su departamento, va a tener un butler que le va a proveer ese servicio. Los aniversarios, los cumpleaños, San Valentín, exactamente. Servicio de concierge. Vamos a tener también un servicio de dry cleaning, de limpieza. Esto es un servicio al más alto nivel. También vamos a tener una limusine que va a ser branded by Cipriani, que va a llevar 3 millas a la redonda si el cliente quiere ir a un concierto, a un restaurante, está lloviendo, pues pásame a buscar. O sea, es un servicio 24 horas de valet, 24 horas de servicio. O sea, esto es una torre o una residencia que es al detalle. Me encanta. Hablemos de los acabados. ¿Qué vamos a encontrar en las residencias de Cipriani? De finishes, bueno, vamos para allá. Ok. ¿Por dónde entramos? ¿Por la cocina o por los baños? ¿Para dónde vamos a entrar a la cocina si quieres, y acá la vemos. Nosotros tenemos en lo que son los acabados 2 diferentes colores para cocinas. Tenemos este que es el tradicional. Que es el muy parecido a Cipriani. Muy náutico, la madera, lo que representa la marca. Este viene con esta madera que es el canaleto walnut. Canaleto walnut. Ajá. Y luego tenemos este también que es el más moderno, que es igual un color más claro, más Miami, más el color de nosotros. Todos los appliances son Sub-Zero appliances. Tenemos esta plancha toda en mármol, que es pues una plancha completa que es para los countertops. Es un terminado muy high-end que pues es ahora mismo en lo que es el mercado. Todas las cocinas también vienen pues con sus vineras. Todas las cocinas. Todas. ¿Y de qué distribuciones estamos hablando aquí en Cipriani? Pues tenemos unidades de un cuarto, 2 baños más den. Claro que sí. Tenemos unidades de un cuarto, 2 baños más den, que pues nos están comenzando aproximadamente en los 1.700.000, 1.800.000 dólares. Luego tenemos las unidades de 2 cuartos, 3 baños. Ahí estamos hablando del precio por pie cuadrado en... Las unidades de un cuarto están un poquitico como digamos como 1.600, 1.700 dólares el pie. Luego tenemos unidades de 2 cuartos que tienen 2.000 pies. Ok, unos 200 metros cuadrados. Que ahí el precio por pie cuadrado me está comenzando en los 1.400 dólares el pie. Qué locura. Y pues estas unidades... Cuando hablas de preconstrucción y lujo, acá en Miami... Y con marca. Y con marca, importante, y con marca. Que el pie cuadrado esté en 1.400, está espectacular el precio. Es una oportunidad increíble. ¿Por qué? Porque alrededor el inversionista, la persona que está buscando tener su second home o su residencia primaria en Cipriani, con lo que puede comparar definitivamente. Y donde el precio por pie cuadrado está en $2.000 o hasta más, dependiendo, está espectacular. Definitivo. Espectacular. Me encanta. Estos suspiros están divinos. No, esos suspiritos son divinos. Misha, si quieres, if you want to talk a little bit about the finishes. Yeah, so our finishes, we have 2 options for the client that they can choose from.
The first one is the Canaletto finish, which is the classic Cipriani finish, which is very similar to the wood that they use in the Riva yachts. It is a high gloss finish and it will go floor to ceiling. All of our appliances are all sub-zero, and we also have Wolf appliances for our... Miren, esa nevera llena para de brindar. Bellinis. Para brindar. Cuando usted venga, señor inversionista, aquí les tenemos, o sea, los vamos a consentir, los vamos a consentir. We also have the wine coolers, and we have our convection oven and microwave, all by Wolf. And our stone slab here in the kitchen, the clients have two options of either the Decton stone or the natural marble that we offer in our bathrooms. And it's an absolutely gorgeous stone. Also, we are going to offer the modern collection. So this is a different color alternative to this one. It's a little more Miami in style, a little bit lighter and more of a matte finish. So they can choose between this one or the lighter color. Okay, more traditional, more Modern, yeah. And they can mix and match. Oh, really? Yeah, so if they want to do the bathroom in modern and the kitchen in traditional, they can also do that. También tenemos yo no los haría eso. pisos. Tenemos Yo no los haría eso. pisos. O te vas todo moderno o te vas todo I agree with tradicional. you, but they have the option. Exacto. Igualmente, pues el baño, ya puedes verlo, este es el estilo, lo que es el tradicional. Okay. Ya puedes ver que está todo el terminado con el mismo Canaletto walnut acá. Todo es en mármol. Si quieres, uno de los terminados más high-end que tenemos es que el mármol llega hasta acá, hasta la mitad de la pared. Eso es un súper terminado. Eso es lo que te va diferenciando. Solamente esto cuesta al developer alrededor de $16 millones más en costos de construcción. Entonces, eso es un súper terminado. Los detalles de la bañera, los detalles también donde pues lo que es la ducha está el toda rodeada en mármol de piso al techo, pues como puedes ver, o sea, es orientado en el detalle. Me encanta, señores, qué rico. Tell me about the finish. So this is our master bathroom with our traditional collection. Okay. So we have both the traditional and the modern, and all our finishes here are Italian. Okay. So all Italian cabinetry, and it's really beautiful because it's a high gloss Canaletto wood with the chrome finish, and then you have the retro illuminated mirrors, the built-in shelves with the lighting. Yes, stunning, gorgeous. The lighting is beautiful. And by the way, we have 1-2 bedroom models that even have master bathrooms this size because our units are very large. So the luxury is continuous throughout. So you have your standalone tub, and a very important detail is we do have marble that goes all the way up. This is a cost that the developer is adding that is another $16 million just to bring all this marble in. Wow. And if you notice the frame on the door, the floating glass door, and it's all marble floor to ceiling. So really high-end finish in the bathrooms. And again, the clients get the option of the traditional and the modern. Nice, Mitch. Ok, chicas, hablemos de la joya de la corona de Cipriani. ¿El Penthouse? El Penthouse. Bueno, hablemos primero del Canaletto. Porque comenzamos este capítulo hablando de los 35 millones, así que la promesa la tenemos que cumplir. ¿Qué significa estos 35 millones acá en Cipriani? Te quiero contar un poquito de la torre para terminar arriba, porque nosotros contamos con 81 pisos, 394 departamentos. Del piso 9 al piso 61, son 6 unidades por piso, 6 ascensores y un ascensor de servicio. Lo que son privados los ascensores. Semi-privados. Del 9 al 61. Ok, ¿compartes ascensor con dos? Son 6 unidades, 6 ascensores. Y un ascensor de servicio. Luego del 62 al 78 tenemos la parte que es como ya lo que es la corona, que es el Canaletto Collection, que son 4 unidades. Ya pasamos de 6 a 4. Con ascensores privados, 4 cuartos, 4 baños y medios en las esquinas, divinos, con su ascensor privado y 2 cuartos, 3 baños más den, mirando directo a la bahía. Ya eso es del 68 al 78. Y luego ya tenemos, ya la corona, que es la reina, lo que es la reina del proyecto, que son 4 penthouse con sus piscinas privadas. Entonces, los penthouses, ¿de cuántos pisos estamos hablando? Hay uno que ya está vendido,
y los otros 3 que me quedan tienen... Nos quedan 3. Nos Nos quedan 3. Todavía hay chance, todavía hay chance. Ya saben, tienen que llamar a los números que aparecen acá o en la cajita de descripción para tener una reunión personalizada y podamos presentarles estas joyas de la corona. Exactamente, Arianna. Son 3 penthouse que nos quedan con piscinas privadas. Estos penthouse tienen o 5 cuartos, o 7 cuartos, u 8 cuartos, según como tú como los quieras acomodar, porque tú puedes entrar con 1508 London, que es la compañía de Interior Design. O sea, nos podemos sentar con los diseñadores y crear como un floor plan, acomodarlo a lo que es al cliente. Exactamente. Eso me encanta porque tengo clientes donde me dicen, ok, sí, bello esto, pero ese walk-in closet está como muy pequeño, no. Y convertir quizás una segunda habitación en un closet súper amplio donde sea más el estilo de vida del cliente. Definitivamente. De hecho, tenemos un penthouse que tiene 3 cuartos, que es todo un wrap-around de una esquina a otra, o sea, de este a oeste, todo el norte, que tiene 3 pisos con una piscina interna, pero además si quieres cambiar esa piscina interna y puedes acomodar, y no quiero la piscina, quiero pues otro estilo de penthouse, lo puedes acomodar. Todo esto se puede hacer con el arquitecto en el momento de que el cliente esté listo. Puedes tener desde 4 o 5 cuartos hasta 8 cuartos, 10 cuartos, depende pues de los requerimientos del cliente. Ok, me encanta. Ok, buenísimo. Entonces tenemos... Y todas estas unidades tienen su rooftop con su piscina privada, además. Divino, divino. ¿Y son de 2 pisos o de 3 pisos? Son de 3 pisos. De 3 pisos, wow. O sea, literal, lo que dicen, una casa en el cielo. Una casa en el cielo, y si el cliente desea que le pongan su ascensor interno privado, también lo puede tener, un ascensor interno para subir y bajar. Me encanta, sueño. ¿Ustedes sueñan conmigo? Mira, es que tengo aquí las imágenes y esas vistas a la bahía. Sí, las vistas son muy bonitas. Espectaculares, espectaculares. Ok, Michelle, tell me about the building, the units, and the penthouse collection. So our building is 81 floors total. It's the tallest residential in all of Brickell, so there is no hotel component. It's entirely private for the residents, but it functions like a 5-star resort with all the amenities of a 5-star resort. So we have from the 9th to the 61st floor, we have 6 units per floor with semi-private elevators. Okay. So essentially there's 6 elevators plus a service elevator, so there is 1 elevator per unit, but they go to a semi-private landing. And then from 62 to 78, we have only 4 units per floor, and that's what we call our Canaletto collection. Canaletto collection. Our Canaletto collection. Just like the wood. Just like the wood, that's right. And what's beautiful about this collection is you only have 4 units per floor, but you have the corners from 6 to 4. Exactly. And our corner units are flow through, so they go from one side of the building to the other. I love and it. wrap around balconies that are over 1,500 square feet. So on both sides, you get these absolutely gorgeous Biscayne Bay, Brickell, skyline, Miami views. And in the center, we have 2-bedroom plus a den with 3 full baths, and all of these have private foyers. So the elevators go directly into the apartment. Into the unit. That's right. Yeah. In addition to that, this Canaletto collection is going to have a special furniture package that's offered only to the Canaletto collection, and they can do the traditional or the modern. So we can leave the unit turnkey for them. Turkey. For an extra charge. Yes. Yeah. But it's only available for the Canaletto collection. Exactly. And then at the very top, the crown of the building would be our penthouses. And we currently have 3 left. So we sold 1. We've already sold 1, and You have to hurry up. yes, the other 3 are very special. We have 2 that are 3 floors, so you have 2 interior floors with a rooftop pool on the 81st floor, looking over the whole skyline and Biscayne Bay. Imagine a pool on the 81st floor, exactly. And those are going to run you between about 20 to 34 million. And then we do have one penthouse that's a little over 10,000 square feet
with 3 levels. And that, again, I mean, it could be anywhere between 6 to 8 bedrooms, and all of these penthouses can be customized by the buyer. The buyer with the architect. With the architect, the interior designers, they're available to customize the units to their liking and really change the floor plans how they see best. So Amazing. Yeah. I love it. Thank you. Of course. Michelle. También nosotros tenemos, Arianna, unas vistas bellas a lo que es todo downtown, Brickell. Claro, por supuesto, como vamos toda la bahía, todo el océano, el puerto de Miami, Miami Beach. En este lado hacia el sur tenemos todo lo que es Coconut Grove, Key Biscayne, todo lo que es Miami. Por supuesto, a medida que vamos subiendo las vistas van mejorando. Yo diría que a partir de un piso 30, 35, ya las vistas empiezan a aclararse muchísimo y vamos a tener una vista muy bonita a todo lo que es la bahía, todo lo que es la ciudad. Es muy linda. Estamos vendidos, creo que más de un 60% el edificio. Estamos un 60%, 63%, estamos en ese margen ahora bajo contrato. Ok. Entonces eso quiere decir para nuestros clientes que aún tienen la oportunidad de invertir en Cipriani, de ganar plusvalía en el tiempo, porque a medida que se van vendiendo las unidades, los precios van subiendo. Y esa plusvalía, ese incremento en precios, ustedes lo pueden ganar. Nosotros estamos entregando en finales del 2027, principios del 2028. Y te digo que el cliente que compre ahora, por lo menos va a tener una plusvalía entre un 25 y un 30% al momento del cierre. Si no es más, porque el único proyecto en este momento, en todo el área que está en construcción, se llama Cipriani. Los demás son un sueño que puede ser realidad, pero nosotros somos sólidos. Somos un proyecto que ya tiene préstamo, que ya comenzó la construcción, que ya estamos yendo vertical, estamos en el segundo piso, o sea que de verdad el proyecto más sólido que tenemos en el área de Brickell en este momento que ya va para arriba, Cipriani, que va subiendo, es Cipriani. Y que vamos a estar listos antes que ninguno. En el momento que estemos listos, esos precios van para arriba. Ok, el comprador, ese 60% que ya ha invertido aquí con Cipriani, es para su vivienda primaria, es para su second home, están pensando en una renta de lujo. ¿Cuál es la visión? La mayoría son second home, segunda casa y primary. Residencia principal. No es para inversión. Tenemos inversión, pero es muy escaso. Es más second home y pues primary, y mucho cliente italiano, mucho cliente neoyorquino, mexicano, Brasil. Pues esto es un proyecto bastante cosmopolitan, o sea que también tenemos España, tenemos de todos lados. De todo. Aquí estamos para ayudarlos, asesorarlos, dependiendo de lo que sea tu objetivo de inversión. Chicas, gracias por el tiempo. Gracias. No, gracias Súper feliz. Thank you so much. Thank you. Thank you for having me. Yeah, of course. We are in Miami. There's a lot of in Spanglish. We have to practice our English. Me ponen a sufrir esta gente. Me encanta. Saliendo de la zona de confort. Pero me encanta, rico. Thank you. Thank you very much. No, pues regresa pronto, por favor. Claro que con sí. Muchos clientes. Con los clientes vamos a tener reuniones personalizadas con ellos, hablar de las distribuciones, todo. No, y además si el cliente, con el contrato estamos un 20% del contrato cuando hablamos de estructura de pagos. Es 20% del contrato, 10% en 90 días, 10% para finales del 2026 cuando la torre llega al último piso y el 60% cash o financiado al cierre, que sería 2028. Pero si el cliente también necesita ayudarlo con un poco de la estructura de pagos, también lo podemos ayudar. Lo podemos ayudar caso a caso porque esto es gracias a la relación que tengo aquí con mi querida, por todas las ventas que hemos hecho juntas. Así mismo es, con Arianna hemos hecho muchas ventas, nos conocemos ya hace varios años y creo que pues cuida mucho a sus clientes y el cliente que traiga acá sé que lo va a traer porque confía en el brand y sabe pues quiénes somos exactamente lo que es el brand, más bien, y la torre, y el developer, y el desarrollador. Somos un proyecto muy sólido y en este momento pues el cliente que invierta acá es un cliente que va
hacer una muy buena inversión, definitivamente. Buenísimo. Gracias, querida. Gracias. Thank you. Thank you. Mi gente bella, súper feliz de que hayan llegado hasta el final de este capítulo. Recuerden darle like, suscribirse a este canal y darle click a la campanita para que no se pierdan ninguno de los capítulos que semana a semana les traemos. Un besito. Bye bye.